El tema del nuevo orden mundial, ¿era algo irreversible o de estar Donald Trump hubiera sido diferente? Este video va a causar mucha controversia, pero ya estoy acostumbrado. Voy a explicar si se hubiese podido detener esto, atrasar o cambiar el rumbo un poquito. Es decir, no causando tantas muertes. Por mucho que duela aceptar esta realidad, todo esto del nuevo orden mundial empezó allá por el 2008. Cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, uno de los presidentes más controversiales, y que el mundo de aquellos que estaban dispuestos a avanzar en su sistema, en sus ideales, lo tacharon como un presidente débil. Sobre todo porque empezó a meter ideales a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, donde se les hacía ver como un ejército que ahora representaba cierto grado de debilidad. Cuando esto pasa, los que quieren dirigir el mundo dicen esta es nuestra oportunidad, porque hay un presidente débil el cual no sabe tomar decisiones estratégicas. Entonces, en 2014, el mundo se da cuenta como Rusia se apodera de Crimea. Para nadie es un secreto que uno de los objetivos de Vladimir Putin en este conflicto, en este avance por el nuevo orden mundial, es volver a reconstruir la antigua Unión Soviética. Esto porque eso le daría el poder para enfrentarse ante la potencia más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. En 2014 entonces Rusia inició su avance. El problema fue que no contaba con algo que Estados Unidos sí contaba y que podía prácticamente debilitarlos. En ese entonces el presidente Barack Obama, y de ahí es que muchos sacamos el discurso de que los demócratas prácticamente le dan armas al enemigo para que éste pueda avanzar, amenazó a Vladimir Putin diciéndole: oye, o paras o te sacamos del sistema SWIFT y te hacemos muchísimo daño económico. Prácticamente destruimos Rusia. En ese tiempo Barack Obama no tuvo que haber abierto su bocota y debió actuar, debió sacar a Rusia del sistema SWIFT sí o sí. ¿Por qué razón? Porque prácticamente le dijo a Rusia: te tengo en mis manos. Entonces Vladimir Putin dijo: ah, caray, pues este camarada tiene razón. Entonces Rusia paró, pero tampoco es que todo estuviera perdido. El problema es que vieron venir las alianzas que empezó a hacer con China, y estos que tampoco es que sean muy tontos que digamos, el sistema SWIFT es el miedo, pues vamos a crear nuestro propio sistema SWIFT. Pero antes vamos a respaldar nuestra moneda. Igual Estados Unidos tiene un presidente que no hará nada para impedir esto. Y así fue, y seguramente no me dejarás mentir que allá por el 2015, 2016, 2017 más o menos, hubo una ola de personas tocando puertas comprando oro en Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica. Bueno, pues adivina a dónde se estaba yendo todo ese oro ante la mirada atónita de los demócratas en el poder en Estados Unidos. Es nada más y nada menos que Rusia se estaba apoderando de todo. Pero en ese entonces hubo unas elecciones las cuales marcarían la historia de los Estados Unidos, donde una persona que no es un político estaba compitiendo contra una política. Prácticamente podríamos decir que un sistema empresarial contra un sistema político. Eran quienes se disputaban el poder en quien era la potencia más grande y líder del mundo. Y esto, por mucho que duela a los fanáticos, acá es donde se estaría decidiendo si se retrasaba el avance de Rusia y China, o si por lo contrario seguía a pasos agigantados. Para sorpresa de todos, ganó el modelo empresarial, una manera distinta de manejar no solamente un país, sino el mundo entero. Entonces Donald Trump dijo: el mundo no necesita más política, no necesita más enfrentamientos bélicos, porque todos los países que estamos metidos en este problema tenemos las armas suficientes prácticamente para destruir el planeta. Por lo tanto, tenemos que aprender a negociar. Es un nuevo tiempo, es un tiempo donde la política ya no sirve. Para aplazar o detener el nuevo orden mundial, donde nadie buscaría ser el líder, sino crear un mundo multipolar, porque ya no había solución, empezó a hacer alianzas y acuerdos, donde incluso dijo: la OTAN ya ni siquiera es relevante, porque terminaríamos con acabar con la humanidad si entramos en un conflicto. Y esas políticas de todos podemos gobernar y vivir en paz en el mundo sin tener que disparar una sola arma nuclear, fue la que lo llevó a lograr acuerdos impensables, acuerdos de paz en el Medio Oriente inimaginables, acuerdos y acercamientos entre países los cuales no había la mínima posibilidad para que estos empezaran diálogos de paz, hechos históricos que harían que el mundo entrara en un mundo multipolar. Sin embargo, se llegó otra época de elecciones, la más importante en la historia, no de Estados Unidos, sino del mundo entero. Las mismas políticas de un mundo multipolar contra las políticas de una globalización. Acá se decidiría si el modelo empresarial, si las políticas no guerra seguirían avanzando, o de plano volvería la política esa donde la guerra es lo más importante. Pasó lo que todo el mundo ya sabemos, volvió a ganar un presidente débil. Iniciaron también nuevamente las amenazas, los ejercicios militares que representaban una amenaza para los otros países. Iniciaron las provocaciones a esos países y todos estos logros, todos estos acuerdos se fueron cayendo a pedazos como un castillo de cartas. Llegaron las políticas del globalismo, de la energía verde, de la sobrepoblación y de todas estas chorradas, y volvieron las alianzas cansadas de tener un solo líder que los controle a todos, pero esta vez muchísimo más preparados económicamente, sin olvidar las amenazas del expresidente Barack Obama cuando les dijo
dijo que lo sacaría del sistema SWIFT. Ahora volvieron con un nuevo sistema donde ellos sí podrían trabajar aunque lo sacaran del sistema SWIFT. O sea, prácticamente como diciendo, mira, ya no me tienes en tus manos. Volviendo los sueños y los avances de un Vladimir Putin queriendo recuperar la Unión Soviética, porque los políticos, especialmente los globalistas, los políticos de izquierda, no saben cómo manejar en su vida, nunca han manejado una empresa, por lo tanto no saben cómo negociar. Pues empiezan a implementar sus políticas de intimidación en guerra, pero obviamente siendo estos unos representantes débiles. Cabe mencionar acá que Trump sabía que cuando él se fuera iban a volver estos políticos y le advirtió a Europa que estaban prácticamente en las manos de Rusia, pero estos se rieron de él y que debían hacer algo porque Rusia, cuando a Estados Unidos llegara un presidente débil, intentaría avanzar. Creo que no es necesario mencionar lo que pasó cuando a la Casa Blanca llegó el poder débil, ¿verdad? Ahora que ya te mencioné esto y respondiendo a la pregunta del principio sobre si esto era irreversible o hubiese cambiado con Donald Trump, simplemente saca tus propias conclusiones. Ahora te doy mi opinión. Tarde o temprano todo el desastre que está pasando en el mundo tenía que pasar. Solo que en esta ocasión yo me atrevería a decir que más tarde que temprano. Incluso también me atrevería a decir que podría cambiar el rumbo o la manera en cómo se haría esto, no teniendo que perder la vida a tantas personas. A fin de cuentas de eso se trata, de los millones de inocentes que están perdiendo la vida en estos conflictos. Pero hay poderosos que a ellos no les importa todo esto. Para ellos lo único más importante es el poder político, el poder sobre el mundo, sin importar cuántas personas muramos en el proceso.